En esta segunda clase de ILEA les quiero hacer esta presentación en formato video que básicamente corresponde a lo que tienen en PDF en el aula virtual. Si bien, bueno, los temas ya están adelantados en ese PDF, me parece que puede ser interesante esta presentación, porque siempre cuando uno va hablando va agregando algunos detalles o algunas explicaciones más. Así que no vamos a tener temas nuevos con respecto a lo que vieron en el PDF, sino otro formato. Como dijimos, en este módulo de comprensión lectora, vamos a trabajar con comprensión de enunciados de problemas matemáticos. Para tener una idea de cuáles son los textos, es decir, en qué consisten esos enunciados que vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Dice así: 3 hermanos, José, Miguel e Isabel, siguen con entusiasmo el concurso que están viendo por televisión. Están tan emocionados que cada uno se puso de parte de uno de los concursantes y Miguel propuso hacer una apuesta sobre quién será el ganador. José apostó por el jugador número 1, Isabel por el número 3 y Miguel por el número 2. El jugador número 1 consiguió 16 puntos. El jugador número 2 ganó 8 más y el número 3 una decena menos que el número 1. De los 3 hermanos, ¿quién es el ganador de la apuesta? Bueno, este es un ejemplo de un enunciado de un problema que tenemos que distinguir antes que nada de los ejercicios. Es decir, un problema no es un ejercicio. Un problema tiene también datos y nos invita a hacer operaciones con esos datos para poder resolver una incógnita. Como ustedes ven, acá hay todo eso. Pero antes de empezar con problemas, que ese va a ser el objetivo de la siguiente clase, me interesaba que vieran simplemente esto como un ejemplo. Y de paso, para insistir en algo que dijimos en la presentación del programa, les digo a todos los que quizá ya, aunque sea mentalmente, están operando con las cantidades que aparecen en este problema, que lo más interesante no va a ser las operaciones que podemos hacer, sino el proceso, plasmar en papel, poder compartir con otros cuál fue el proceso que hicimos. Bien, y también traducir esto a un lenguaje más abstracto. En principio, el lenguaje de la matemática, ustedes luego van a tener que traducir muchos enunciados a lenguajes artificiales. Bien, entonces, para empezar, este es el ejemplo y lo que vemos es que los enunciados de los problemas son textos. Y los textos son objetos que están construidos con palabras y frases. Lo que quiere decir que nosotros, para poder entender esos enunciados, tenemos que entender las palabras y las frases con las que están construidos. Y también los números que aparecen, también las cantidades. Pero no solamente eso. Para enfrentar la tarea de comprender estos textos, nosotros ya tenemos una serie de conocimientos incorporados. Después de todo, sabemos hablar español, ¿no? Lo que sucede es que ese conocimiento que tenemos incorporado es un conocimiento intuitivo, un conocimiento sin razonar. Lo que vamos a tratar de hacer en esta primera parte, en esta primera clase, es asombrarnos un poquitito con esos conocimientos que ya tenemos. Es decir, reconocerlos, reflexionar sobre esos conocimientos y darnos cuenta de cuáles y cuántas son las cosas que sabemos con solo saber español. Podríamos preguntarnos para qué es necesario esto, es decir, para qué tenemos que hacer explícito ese conocimiento. Si después de todo, así como lo tenemos intuitivo, nos sirve bastante bien, nos ha servido hasta ahora y nos sirve bastante bien en nuestra vida diaria. Bueno, una de las razones es que si lo hacemos explícito, si nos damos cuenta de qué es lo que sabemos cuando sabemos una lengua natural, podemos manipular ese conocimiento. Podemos darnos cuenta cuando hay algún hueco, cuando hay algún error, cuando hay algún problema. Además, porque la perspectiva desde la que nosotros trabajamos implica reconocer la lógica interna del lenguaje natural.
que es esta lógica que ya tenemos incorporada. Reconocer la lógica interna de un lenguaje natural nos debería servir, como ingresantes en la carrera de sistemas, como una especie de puente para poder aprender y entender la lógica de los lenguajes artificiales. La lógica de los lenguajes artificiales se basa en, fue escrita a partir de, fue pensada a partir de la lógica del lenguaje natural. Entonces, no solamente esto, claro, la lógica de matemática también, pero mucho de la lógica del lenguaje. Tengan en cuenta que un profesional de sistemas es una persona que, entre otras cosas, va a aprender a lo largo de su formación varios lenguajes artificiales. Y pocas veces se reflexiona acerca del hecho de que el lenguaje natural, el que todos hablamos, tiene los mismos requisitos y los mismos elementos que tienen los lenguajes artificiales. Por eso es que en Ilíada de Sistemas empezamos de esta manera. Entonces, nuestra primera reflexión va a ser acerca de nuestro conocimiento de la lengua. Allí ven una fotito, un dibujito en realidad, de un personaje, de una persona, que se llama Noam Chomsky, y que es el lingüista al que yo sigo para esta presentación. Él, digamos, es uno de los pensadores más importantes, del siglo XX, no solamente en lingüística, sino en ciencia en general, y también en política. Quizás alguno de ustedes oyó hablar algo de él por sus posturas políticas. Pero bueno, en cuanto a la lengua, él se formula un programa de investigación en base a ciertas preguntas. Nosotros vamos a ver acá un poquitito cuáles son las cosas que él se pregunta cuando quiere indagar qué conocimiento de su lengua tiene un hablante que le permite construir y entender oraciones que nunca ha oído. Y tomamos esta pregunta porque lo que vamos a hacer al tratar de desmenuzar los problemas matemáticos es construir y entender oraciones que nunca antes oímos. Bien, la primera distinción que tenemos que establecer, que todos nosotros como hablantes de español podemos realizar, es la distinción entre oraciones bien formadas y oraciones mal formadas. Chomsky va a llamar a estas oraciones, a las bien formadas, oraciones gramaticales, y a las mal formadas, agramaticales. Tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia este lenguaje técnico, pero simplemente para que lo tengan en cuenta por si lo ven. Vamos a ver estos tres ejemplos. Son parecidos a los que tienen en el PDF, pero distintos. El primero dice, 3 hermanos miran el concurso por televisión. La segunda dice, concurso el hermanos televisión por miran 3. Y la tercera dice, José dice que Miguel sostiene que Isabel piensa que su hermano cree que ella imagina que él apostó por el jugador número 1. Vemos que cada una de estas oraciones tiene características distintas. Y todos nosotros como hablantes de español podríamos decir algunas cosas acerca de todas estas oraciones. Para empezar, reconocemos que alguna es una oración perfecta de español y la podemos interpretar inmediatamente, como la primera, 3 hermanos miran el concurso por televisión. ¿Qué quiere decir que nosotros entendemos que esta es una oración bien formada? Que le podemos asignar una interpretación. Es decir, podemos entender su significado. Le podemos asignar una interpretación. ¿Qué pasa, sin embargo, con la segunda oración? Perdón, antes de la segunda vamos a ver este ejemplo. ¿Qué pasa si en lugar de tener la oración anterior, 3 hermanos miran el concurso por televisión, tenemos 3 hermanos miran el concurso por televisión? Bueno, ¿qué pasa en este caso? ¿La podemos reconocer como una oración del español? ¿Diríamos que es una oración bien formada del español? ¿Por qué sí y por qué no sería una oración bien formada? Bueno, quizá muchos de ustedes tenderán a decir, no, esa oración está mal en español. Y está mal porque le faltan las eses. Eso es algo que hacen muchas personas cuando hablan, se comen las eses. Entonces eso es algo que está mal, que es necesario corregir. Porque además
no distingue, por ejemplo, en la palabra concurso hay una O y una U. Sin embargo, la persona que escribió esto parece que cuando habla, quizás porque habla rápido o de manera descuidada, no distingue esas dos vocales y dice cucurso. O lo mismo pasa con televisión, que tiene dos sílabas al principio, tele, en las dos sílabas se repite la misma vocal, por lo tanto quizá la persona que pronuncia esta oración de manera descuidada o quizá con poca formación, porque no ha ido a la escuela, por ejemplo, se come una de esas dos sílabas, porque total la vocal es la misma, y dice televisión. Bien, desde el punto de vista de la lingüística que yo estoy teniendo en cuenta, de Chomsky, diríamos que esta oración, sin embargo, es una oración bien formada del español. No sigue las reglas, la normativa, quizás la regla del plural, de las heces, pero sin embargo, todos nosotros como hablantes de español seguramente la pudimos interpretar. Le pudimos asignar un significado que es básicamente el mismo que la oración anterior. Veamos qué pasa con la oración siguiente. El concurso, hermanos, televisión por Miran 3. Acá lo que vemos es que no le podemos asignar un significado. Parece que se trata de alguna cuestión de orden, como por ejemplo que la palabra él está después de concurso, que yo no digo concurso él, sino el concurso. Quizás también que hay palabras que deberían ir juntas y están separadas, como hermanos y 3. Sí, y también, de nuevo, una cuestión de orden, que no decimos televisión por, sino por televisión, y después algo acerca de, dónde va ese mirar, que debería ir más cerca de quién o quiénes miran. Bien, hay algunas cuestiones de orden allí, pero también hay otras cuestiones, no solo de orden por contigüidad, de cosas que van juntas, sino también de cosas que van antes o después. Y si analizáramos un poquito más en detalle, veríamos que el orden es más bien un orden jerárquico. Pero no nos vamos a detener en esto, sino en algo que es evidente, que todos nosotros, como hablantes de español, nos damos cuenta de que esta no es una oración bien formada en español. Veamos ahora la tercera oración. La tercera oración, José dice que Miguel sostiene que Isabel piensa que su hermano cree, que ella imagina que él apostó por el jugador, número 1, muestra una propiedad de los lenguajes naturales que se llama recursividad, que es la propiedad de, en cada punto de la estructura o en determinados puntos de la estructura, introducir una unidad del nivel anterior. A ver si lo puedo explicar mejor. En esta oración, José dice, Miguel sostiene, Isabel piensa, son como todas unidades del mismo tipo, ¿verdad? Y cada una de esas está incorporada en algún punto dentro de la estructura con una palabrita que es como una especie de dispositivo o de herramienta, que es que lo que hace es producir, permitir que una unidad del nivel anterior se incorpore en ese punto. Esta propiedad, llamada recursividad en los lenguajes naturales, que ustedes también la conocen por matemática y la van a conocer por los lenguajes artificiales, es una propiedad muy poderosa que se relaciona también con la propiedad de los números de la infinitud. Es decir, que toda oración, gracias a esta propiedad, en principio, es una oración infinita o tiene la posibilidad de ser una oración infinita, infinitamente larga. ¿Qué es lo que impide que esta oración sea infinitamente larga? La imposibilidad de procesar una oración tan larga. Entonces, esta oración se salva porque al final aparece por el jugador número 1. Si no apareciera esa última palabra, nos quedaríamos con esta idea de que siempre puedo seguir y seguir y seguir armando estructura más grande. Bien. Este error entonces no es un error de construcción como el de la oración anterior, sino un problema de procesamiento. Esta oración no es una buena oración en español por un problema de procesamiento. Nuestra memoria de corto plazo nos va a impedir o va a resultar muy difícil que guarde el primer elemento para poder interpretar el último.